la energía de la actuación es una energía erótica, aunque entre en lo profundo del infierno, en lo oscuro, en el tánatos. Es una energía, la creatividad construye. Esa energía obviamente drena, agota, te invita de pronto a ver una oscuridad profunda, pero como no pagas las consecuencias, amo el oficio de la actuación, o sea, la investigación cotidiana de lo que se trata, convertirse en un actor o en una actriz. Me parece que es una manera de estar en el mundo, una manera de ser en el mundo, no solamente cuando estás actuando. Es un servicio, ser actor es un servicio. Y pienso, sí es un servicio para algo, sí, claro, para ti también, pero para algo más que no necesariamente sabes de qué forma va a surtir efecto afuera. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aventurarte. Yo soy Andrés Roma y el día de hoy está con nosotros Diego del Río, director de teatro y cine, autor y profesor de actuación, quien además es fundador y director artístico del Conservatorio de Actuación. Diego ha participado en importantes proyectos como las obras de teatro El Zoológico de Cristal, La Gaviota, Masterclass, Bodas de Sangre, Las Brujas de Salem, entre muchísimas otras, y su ópera prima, Todo el Silencio. Bienvenido a Aventurarte, Diego. Gracias. Un placer tenerte por acá. Me encanta que por fin se armó. Teníamos rato, ¿verdad? Sí. Me da mucho gusto cuando sucede porque significa que pues al menos uno o los dos es que estamos ocupados, ¿no? O sea, traemos nuestros proyectos, etcétera. Entonces es como, oye, se me atravesó esto, ahora esto nuevo. Entonces, qué chido que estemos activos, ¿no? Y trabajando bastante. Sí, está chingón y poder platicar ahora sí. Y aparte que acabas de ver la obra hace 2 días, o sea, como que timing perfecto. Traigo el material fresquito. Exacto. Exactamente. Diego, para ti es cualquiera puede desarrollar habilidad y talento para ser actor. A ver, pienso que sí, pero a veces el camino puede ser mucho más largo. Creo que depende de... hay una frase que dice Declan Donnellan que a mí me gusta, este director inglés que tiene un libro muy bueno que se llama El actor y la diana, que a lo mejor has escuchado de él. He escuchado de él, sí. Y él dice, no hay actores buenos y actores malos, sino actores más bloqueados y actores menos bloqueados. O sea, actores más desbloqueados y algunos más bloqueados. Y pienso que tiene sentido, porque en realidad la actuación pues te invita a entrar en una autenticidad de tu ser, en una apropiación de tu cuerpo, de tu voz, de tu creatividad. Y a veces hay muchos bloqueos que obviamente el cuerpo delata la voz y que tienen que ver con cosas culturales, ideas que uno se va comprando en la vida. Entonces pienso que sí, cualquiera podría, si tiene pasión, interés, curiosidad, pero el trabajo, digamos, del entrenamiento tendría que estar enfocado al desbloqueo de ese instrumento, que nunca se termina también. Claro. O sea, creo que es una cosa, un camino continuo, porque aparte el cuerpo va adquiriendo incluso nuevos bloqueos en el viaje. Sí. Entonces y la mente, ¿no? Y la mente, y la voz. Entonces todo el tiempo es como un volver a percibir en dónde está el instrumento y hacerte cargo de ese viaje que no tiene una sola vía de entrenamiento. O sea, también pienso que hay infinitas vías como infinitas actrices y actores hayan, ¿no? Bueno, no infinitas, pero como tantas actrices y actores hayan. Sí, es una pregunta que me genera mucha curiosidad y la planteo aquí continuamente porque yo he seguido, más bien junto con mi camino han venido algunas personas, la verdad es que muy pocas, o sea, siempre tengo muy en mente 2 personas que genuinamente veo que hay algo que no logra conectar. Por más escuelas, estudios, cursos, trabajo incluso profesional que han hecho, algo no termina de conectar. No lo puedo verbalizar, contextualizar, no sé qué es exactamente, pero hay algo que se ve inmediatamente que dices, o sea, estás en escena, pero hay algo que no. Te decía que ayer vi el estreno de La lección de Tiresias y son 2 personajes en escena. Ajá. Uno de ellos sí es actor y el otro no es actor. Esto yo no lo sabía, la verdad es que yo no conocía a ninguno de los dos. Yo fui a la obra porque era el estreno de Jimena, un saludo para Jimena. Y
yo creo que como el primer tercio de la obra, yo veía a este hombre y yo estaba con una curiosidad infinita de, ¿este güey no es actor? ¿O está actuando a que no es actor? Pero me tenía, o sea, esa era mi fascinación de la obra durante ese primer tercio de la obra, ¿no? No lograba descifrar si era un no actor o si estaba actuando que no era actor. Ya después de un momento dije, no, este güey no es actor, definitivamente. Y a partir de ese momento me enfoqué en ver qué era eso que te delata como un no actor, ¿no? De entrada la propuesta me parece muy buena, ¿no? De Jimena de escoger a un no actor. Al final del día, el otro personaje o el otro que sí era actor es el que carga el mayor peso de la obra, ¿verdad? Pero está todo el tiempo en escena el otro personaje. Siento que es una propuesta totalmente válida y muy interesante. O sea, Sí. no recuerdo esto que te decía, no recuerdo hace cuánto veía a un no actor en escena. Ahora, yo ahí pienso que si él está en escena, es actor. Tal vez no es actor formado, Ajá. tal vez no es un actor académico, Sí, sí. ¿no? Pero esta idea de los no actores, o la gente que dice actores naturales, ¿no? Que en el cine pasa más. Yo pienso que alguien que actúa es actor. En efecto, hay quizás condiciones de la presencia, de la manera de abordar un material, del tono. Yo no he visto esta obra, ¿no? No puedo hablar de ella, pero la idea de tono que a lo mejor en donde uno dice, el actor académico, profesional, está en tal tono y el otro está expresivamente en otro lugar y entonces ahí se delata la diferencia de mundos, que a lo mejor es una propuesta natural de la misma obra, no lo sé, pero pienso que actor es el que actúa. Y no importa si estás actuando en ese momento, eres un actor. O sea, esto me parece importante porque siento que a veces los actores, incluso que estudian, entran a actuar como si no tuvieran permiso de actuar, permiso de actuación. Y entonces a mí me gustó una vez en un ensayo de Todos eran mis hijos, una primera lectura, que en un momento Arcelia Ramírez dijo algo que se me quedó. Dijo, el actor cuando está actuando no está en cuestión. O sea, no está en cuestión el actor. Si el actor está actuando, él es el personaje. Esos 2 minutos del casting, esa hora y media de la obra, frente en el set, si el actor está actuando, no está en cuestión. El asunto de la actuación creo que es cómo te haces cargo tú de tu talento actoral, que es talento, ¿no? Pero yo ahí pienso en algo que Stella Adler, esta maestra y actriz norteamericana, decía que para ella el talento eran las decisiones que toma el actor o la actriz, las decisiones que toma en presente. Entonces pienso que, claro, esas decisiones a veces se van refinando en la experiencia o condicionando también, porque a veces uno tiene ideas de actuación y entonces de pronto uno dice, ay, los vicios que uno va adquiriendo. Entonces pienso que es interesante también de pronto, cuando yo tuve la experiencia en una obra de teatro, creo que en una obra y en una película, la película que hice. En esas dos tuve la experiencia de trabajar con actores naturales. Además coincidía que en ambos casos eran sordos. Entonces, cuando hice una obra de teatro y no encontrábamos al actor sordo, hicimos un casting abierto y encontramos a un hombre maravilloso que se llama Skurmid, que es psicólogo y que siempre había querido ser actor, pero nunca había estudiado, no tenía ninguna experiencia y tal. Y se volvió actor haciendo esa obra. Nunca más volvió a actuar, ya no siguió actuando. Órale. Y en la película también, el protagonista masculino, sí había él hecho algunos castings de comerciales y tal, y ahora ya hace teatro. Tiene una obra en la teatrería que se llama Manual de Lengua de Señas o algo así. Órale. Y me pareció interesante para mí como director y para los actores y las actrices la experiencia de estar junto con un ser que no tiene quizás la academia o la experiencia encima, pero que eso también te invita de pronto a descubrir desde otro lugar la impronta expresiva y a veces dicta ruta que nuestro oficio ya muy caminado puede perder
ciertos espacios de mucha más verdad y profundidad. No siempre funciona, pienso que, pero también no siempre funcionan las obras con actores con mucha experiencia. O sea, claro, siempre hay un riesgo de que algo no madure o no suceda, ¿no? Ahí también hice una obra con un personaje que tenía 6 años y ahí habían 2 actores que alternaban. Uno sí era actor, ya había hecho televisión, otra obra de teatro, y el otro nunca había actuado. Entonces también fue bien bonito ver, incluso con esos 2 a esa edad, qué tenía el que nunca se había enfrentado a la idea de la ficción versus el que sí se había enfrentado, cuáles eran las virtudes de uno y las del otro, que son absolutamente personales, pero que me hacían pensar mucho en eso que a veces vale la pena también recuperar del principio del camino de uno, en donde está de pronto como más habilitado una intuición y un juego y una falta de pudor a veces. Y bueno, ahorita voy a hacer una película en donde el protagonista masculino es un señor de 75 años que nunca ha actuado y va a actuar. Él es muy cercano al personaje en todo, ¿no? En historia, en nacionalidad, en oficio, es un escultor y quiere hacer la película y es el personaje y tiene ganas de aventurarse a hacerlo. Pero bueno, me gusta la idea de trabajar con un actor novel, actor natural o no sé cómo le quiera, o un no actor como le llamabas, pero porque pienso que eso también pone a los demás actores en el set como a escucharse desde otro lado. Sí, siento que es un tema bien complejo y a esto quería llegar. O sea, ya es una onda de meterse en cuestiones como ontológicas muy profundas, ¿no? Como Sí. de la profundidad del ser y todo esto. ¿Qué es un actor o qué no es un actor? Sí, sí. Es muy complejo y siento que quizá no lo vamos a descifrar en este momento, pero lo podemos intentar. lo podemos intentar. Y a eso quiero llegar, por supuesto. Justo, o sea, lo que a mí más me intrigaba es por qué me puedo dar cuenta que esta persona que está en el escenario no tiene técnica, no tiene bases actorales. O sea, ¿por qué puedo ver esa diferencia? No lo logro verbalizar todavía, no sé qué es, pero algo me deja saber que tú no tienes técnica actoral. Claro. Entonces yo estaba anonadado con eso, como, wow, qué fenómeno tan interesante. Entonces, siento que en el cine se presta mucho más, definitivamente, ¿no? Y sucede mucho esto, que es como encontré a una persona que no ha estudiado actuación, pero que es mi personaje, ¿no? Es el personaje de esta historia y adelante. Siento que el cine se presta un poco más porque tienes la facilidad de que no es en vivo, ¿no? Tienes la cámara, tienes tus tiempos y no pasa nada. El teatro, como es en vivo, pues no sabes cómo va a reaccionar esa persona, si al final se va a friquear con el público o qué vaya a suceder. Y es un plano abierto el teatro. Total. Se ve todo el cuerpo. Ahí es más difícil. Eso, justo. Yo creo que lo que delata muchas veces esto es quizás la falta de apropiación del propio cuerpo, pero también la falta de apropiación del fenómeno de encuentro con el espectador, porque además era el estreno. No sé si la habían corrido con público. Tal vez presenciaste por primera vez, digo, es una especulación, el origen del encuentro con un público de este señor, encontrándose ahí con lo que significa dialogar en presente con el espectador, que en el teatro, pues obviamente de eso va el teatro. Esa es la condición central de la experiencia teatral. Y que es fuertísimo. O sea, la primera vez, como actor y como director, por supuesto, la primera vez que te paras en un escenario es alucinante, ¿no? Totalmente. O sea, es muy fuerte, entonces sí te puede sacudir mucho. Sí. Yo llegaba, mira, ahorita que mencionaste a Stella Adler, aquí tengo justo anotado que ella dice que las habilidades del actor es una vista crítica, una autoconciencia, disciplina y autocontrol. Esto lo leí ahorita, ¿verdad? No lo tenía en mente ayer. Pero entonces ayer mientras yo los veía, yo decía, es que creo que no está tan presente. Voy a seguirlo llamando el no actor. Sí. Por cuestiones de diferenciarlos, ¿no? Yo decía, entonces este no actor no está presente, no está realmente escuchando a su compañero, no está realmente respondiendo a ese estímulo con verdad.
Pero luego dije, no, sí está presente. O sea, evidentemente está escuchando lo que dice porque está contestando, está reaccionando con el público, etcétera, etcétera. Entonces, mi conclusión fue que existe una incomodidad. Esto que decías del cuerpo. Algo se nota en el cuerpo que hay una ligera incomodidad ahí. Ya. O sea, esa es mi conclusión hasta ahorita. Quiero llegar a algo mucho más profundo, pero hasta ahorita solo me dio para eso, que es una incomodidad que se nota que como que no llegas a la comodidad perfecta de estar siendo visto, ¿no? Sí. Pero bueno, ya para concluir esto, creo que... Y yo diciendo que tengo esas 3 experiencias con actores naturales, siempre escogeré a un actor o una actriz si lo encuentro para un personaje. O sea, para mí, siempre, para mí, yo amo el oficio de la actuación, o sea, la investigación cotidiana de lo que se trata, convertirse en un actor o en una actriz. Me parece que es una manera de estar en el mundo, una manera de ser en el mundo, no solamente cuando estás actuando. Claro. O sea, es casi una... Incluso hay gente que deja de actuar años y no deja de ser actor. Y de pronto, quizás no está ejerciendo su oficio, pero de pronto regresa a actuar y uno ve y dices, no, esa persona ha sido actriz y actor todo este tiempo, aunque no lo ha podido ejercer por X o Y cosas, ¿no? Pero siempre que yo encuentre a un actor o una actriz para un personaje, me iré por un actor o por una actriz. A veces uno no lo encuentra o con condiciones específicas que necesita el personaje y pienso que ahí siempre está interesante el juego no tan rígido de descubrir quién puede ser tu casting, ¿no? Y como dices, el cine se presta... En el cine, por ejemplo, pues tú tienes muchas oportunidades de repetición, de meterte, de hablar en la toma y luego quitar tu voz. En el teatro, ¿no? En el teatro el actor está al frente. Dijo una vez Paula Celaya, esta dramaturga, directora, dijo, en el teatro el actor es el editor. O sea, él está editando en presente el ritmo, está editando en presente... incluso el actor genera la atmósfera, más allá de la escenotecnia y tal. Entonces, sí es un trabajo, que como decías, ¿qué es ser actor? Pues es una pregunta que está abierta a definirse cotidianamente y quizás nunca encuentras, siempre se está moviendo la respuesta dentro de tu ser. Sí, porque al final del día justo, creo que sí lo platicaba aquí también, es como... ¿Quién es más actor? Alguien con una sensibilidad, una vista crítica, autoconciencia, disciplina y autocontrol profundas, pero que por X o Y razón no ha trabajado en 5 años, no porque él no lo desee, sino porque la industria no le ha dado la oportunidad, o la persona que no tiene tanta técnica y no tiene tanto esto que dice Stella Adler, pero que tiene 10 años de protagonista y ya está, ¿no? Y habrá adquirido en esos 10 años sus mañas, una evolución y sus trucos, vicios, y sus claro. vicios, y sus maneras, sus caminos. Yo lo que pienso siempre con los alumnos, y se los digo, es como que actúen diario, que no se esperen actuar cuando tengan un casting o cuando se quedaron en un proyecto, porque si yo lo veo con el canto. El canto o con el baile en general, la gente que se dedica a la danza o la gente que se dedica a la música, no se espera a cantar y a tocar si va a tener o no un concierto. Claro. Cantan todos los días, cantas en la regadera, cantas en 2 horas, vocalizas. Hay una cosa que es innata al ser. Con la actuación creo que vale la pena también estar jugando el juego de qué, pues de un instrumento que es todo el cuerpo, y que se puede obviamente entrenar también segmentadamente, ¿no? De pronto uno puede estar en una práctica específica de movimiento libre versus tener algún monólogo y estar jugando con él, o de pronto irte a improvisar, o salir a hacer una impro a la vida, caminar en la calle y componer una manera de caminar, como una anécdota que me gusta de Margarita Sanz, que contaba que cuando hizo
el Callejón de los Milagros. Ujú. Su personaje, Susanita, tenía un prostético de dientes como medio podridos y chuecos. Y entonces, bueno, le dieron el prostético y ella contaba que salía a la calle y con el prostético, y cuando ya dejaron de ver los dientes, ella dijo, ya es mío, porque entonces ya está apropiado, y entonces ya su tarea era salir, pedir un café, saludar al señor que estaba barriendo la calle. Y en el momento en el que ya eso no fue una cosa como de, ay, qué raro, eso no le pertenece, en ese punto ya dijo, ya esto está integrado. Pero hay que hacerse cargo de esa integración y es repetición. Uh-huh. A mí al final me encanta que ensayo en francés pues es repetición. Repetir, tiene que ver con... Y en muchos idiomas actuar es jugar, lanzar juego, detonar permiso de actuación. Yo creo que hay mucho de permiso. Es un asunto también de darte el permiso y de ganarte el permiso también con un material. Por ejemplo, a lo mejor no va a ser igual llegar al primera lectura de un material después, si eso se integra. Es una cuestión de que madure, de que sea tuyo. Y a lo mejor ayer que veías a ese señor, no sé qué tan integrado estaba el material en sí. Sí. No lo sé. Pero definitivamente esto que dices es súper importante de mantener el cuerpo trabajándolo, ¿no? Sí. Al final del día es un músculo completamente, que es como ir al gimnasio. O sea, si dejas de ir al gimnasio 2 semanas, regresas y estás bien atrofiado, Más atrofiado, ¿no? claro. Las emociones es igual, La curiosidad, la imaginación, la capacidad de inventar en presente, ejercicios de presente. Tú al final dijiste, quizás él no estaba tan en presente. El fenómeno de estar en presente, que además el fenómeno de estar en presente en la actuación de teatro, es estar atendiendo tantas fronteras de la atención. El público, tú nombraste, el compañero, el imaginario del personaje. Son tantos elementos que están ahí vivos y al mismo tiempo tener una calma interna, dejarte afectar por el afuera, pero tú ser el jinete de ese caballo que hoy, ahorita no quiere, pero tengo que dar el salto, ¿qué hago? En fin, es apasionante. Es apasionante y bien complejo. Y me encanta, o sea, te lo comparto porque genuinamente quedé así. O sea, yo salí y era como hace mucho no lo veía, o creo que nunca lo había visto en teatro al menos. Sí. Yo dije, wow, ¿qué es eso que lo convierte a darse cuenta? Y no fui el único. Hablé con estas señoras que te comentaba al principio, y también fue que evidentemente no es actor, ¿no? Ellas bien ofendidas. Entonces dije, ok, no fui el único, si hay algo que se nota en el colectivo, lo cual está bien, a mí me pareció perfecto. Y esto que dices de encontrar, de que te gusta escoger a tus actores o actrices porque tienen un parecido con el personaje, esto quiere decir que te gusta conocer primero a tus actores y actrices antes de quizá un casting, o sea, conocerlos como persona y sentirlos y vibrarlos. No, el parecido no biográficamente, digamos, no es un parecido como de decir, esta historia es tu historia. Claro. Necesariamente, que también me interesa cuando llega a suceder. Me parece que siempre es muy interesante cuando uno descubre los puntos de contacto con un material. Pero tiene que ver más con como con el carácter, con el color, con elementos, digamos, del rango expresivo de ese ser que a mí me parecen que son adecuados para la investigación de un personaje. Aunque también me interesa mucho cuando no está en los colores, digamos, naturales del actor, y entonces hay que trabajar en una ampliación del registro para llegar a otro lugar y que eso se vuelva idealmente más y más y más y más una zona cómoda y apropiada del actor, para que el personaje no esté impuesto. Recordé algo que me dijo Chris Magaloni que me voló la cabeza, que fue, o sea, quizás es algo que medio tenemos, o sea, es algo quizá obvio, pero no lo tenía yo contextualizado quizá, o bajado, racionalizado, pero es o sea, hay ciertos actores que se sienten cómodos
en ciertas situaciones o en ciertas emociones y otros actores que se sienten cómodos en otras, ¿no? Esto quiere decir, yo me puedo sentir muy cómodo. Yo le decía, yo conecto muy bien con la ira, con el enojo. O sea, es algo que lo puedo así. En 2 segundos me conecto con el enojo, ¿no? Pero, por ejemplo, una tristeza profunda para llegar al llanto me cuesta enormemente, ¿no? Él me decía lo contrario. Me dice, yo con la tristeza conecto así en 2 segundos, puedo llorar. Y me cuesta mucho el enojo. Entonces tiene que ver mucho con eso también creo que tiene que ver, ¿no? Este color del que hablas es un poco encontrar como este güey es una persona muy pacífica, muy amena, muy tranquila. Si el personaje es así, pues va a machar, va a haber una naturalidad quizá más profunda, ¿no? Creo que a eso te refieres con el color. Sí, como bien decías, una manera de entender o de expresar más fácilmente la experiencia humana. A veces yo pienso que lo lindo de la actuación es que también te invita a ampliar ese rango muchas veces, ¿no? Porque también he visto muchos actores que llevan la obra o al personaje a un lugar que dominan y entonces de pronto es como, a veces puede ser una traición a la situación misma, pero no lo sé, habría que ver en cada caso específico. A mí sí me gusta conocer a los actores en una intimidad, pero que no necesariamente tiene que ver a veces no es algo que te da el tiempo. A veces sí, claro, cuando creas un lenguaje común con una persona con la que ya has trabajado varias veces, que es padrísimo, cómo se pueden hasta leer, de pronto sentir mutuamente, eso es muy, muy bonito. Pero a veces es en una mirada, en un café, sientes, vibras, es una intuición y dices, claro, esta persona y yo nos podríamos llegar a entender, a lo mejor vamos a descubrir cómo, pero por lo menos tengo ganas de enfrentar ese encuentro. Porque además pienso que es un poco como en el amor, podría fracasar, tal vez fracase, pero por lo menos al inicio uno tiene que sentir el deseo y las ganas de encontrarse con ese otro, con esa otra, y poner todo de sí para tratar de hablar en el idioma también de esa persona. Claro. Pensé en algo ahorita que alguna vez lo he contado, pero yo hice una obra con una actriz que tenía demencia senil. Escuché, sí. Y quería preguntar de eso. Fue muy interesante ese proceso. Era Adriana Roel, una actriz maravillosa de teatro, estaba en la Compañía Nacional de Teatro en ese momento. Ella tenía demencia senil, ella no era consciente de su demencia, los demás sí. Yo, obviamente, Fabiola Villalpando, que era mi asistente, Paula Celaya, que fue la dramaturga también de la obra conmigo, y el resto del grupo, ¿no? Ana Ofelia Murguía, las demás actrices y actores. Yo me di cuenta que cuando yo hablaba con ella en sus palabras o en su lenguaje, las ideas o lo que yo trataba de expresarle se le quedaban más que cuando yo usaba mi lenguaje. Entonces, para mí fue un descubrimiento un poco básico, pero como muy amplio, porque dije, claro, de lo que va es de intentar llegar al otro desde su lenguaje, hablando su idioma, más que imponiendo tu idioma, porque cuando tú logras entrar en el lenguaje del otro, la percepción, digamos, y la cognición se logra aprender, pero con H, aprender más fuerte. Y entonces, en ese caso, que era además pues una condición, la demencia es una condición que no era una cuestión de que ella quiera o no quiera, pero era muy interesante qué cosas sí se quedaban en su cerebro versus las que no se quedaban en su cerebro. Y yo dije, bueno, de esto se trata no solo con una persona con demencia, con cualquier actriz, con cualquier actor, con cualquier alumno. Intentar eso. A veces lo logras más, a veces lo logras menos, a veces te gana el tiempo, la presión, tomas decisiones apresuradas, dejas de ver al otro y dejando de ver al otro pierdes quizás la pregunta íntima de decir, a ver, ¿qué me está diciendo el otro en su cuerpo? ¿Qué me está diciendo el otro
en su extravío. Ahora yo pienso mucho una frase cuando estoy viendo una escena, por ejemplo, sobre todo en talleres o en ensayos, y lo que pienso es, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? O sea, ¿de qué manera detono una nota, una improvisación, algo en el dispositivo para ayudarle al actor o a la actriz a mayor flujo? Y a veces pues es puro intento, ¿no? Pura prueba, error, Sí. algo funciona. Bueno, no me gusta la palabra funciona porque es como de resultado, pero algo surte efecto, digamos. Me gusta esa idea de la dirección y de la colaboración, de ponerte en un espacio en donde tú tienes aparentemente muy claro cómo ves la vida, cómo ves el teatro, cómo es la actuación o qué quieres de la obra, pero la realidad es que eso, si tú lo impones y el otro solamente trata de obedecerte, en la obediencia no se puede producir actuación. También he pensado mucho eso. O sea, la obediencia, la tarea de ser obediente a tu director o a tu maestro muerto, puede ser que ya ni, o tu papá o tu mamá, que a lo mejor ni están vivos, y cuando uno está obedeciendo, uno no puede desplegarse realmente al encuentro con uno y con el otro, Sí. y al problema de ese encuentro. Entonces, a veces en el cómo le ayudo, a veces las palabras, que para mí, por ejemplo, las palabras son como, me encanta hablar y me siento muy cómodo verbalizando lo que puedo observar, pero a veces las palabras no son el mejor lenguaje para hablar con alguien. A veces es el cuerpo, a veces es salir de la obra y ir a otro espacio y a lo mejor después generar la reflexión de, ¿ves tu cuerpo aquí? Bueno, esto. Ah, ok. O detonar un dispositivo. Me acuerdo cuando hicimos Tribus, esta obra que te decía con este actor Ascur, él es sordo, entonces hicimos unas improvisaciones y Adriana Llabrés, me acuerdo, eran en mi cuarto, y yo le podía hablar porque él no oía. Entonces yo le decía a Adriana, le lanzaba juego, Okay. y ella pues integraba parte de ese juego. La idea era crear un dispositivo que permitiera que Ascur estuviera en la situación ficcional y después reflexionar con él de qué se trataba habitar la situación ficcional, Claro. de qué se trataba actuar. Entonces, pienso que es un trabajo de observación muy fuerte del cuerpo. Y eso lo he aprendido de Eugenio Rubio, que es mi novio, y que es un actor que es un investigador del cuerpo. Todos los días él investiga, entrena, y yo he aprendido mucho, no solo de verlo en su entrenamiento, sino de cosas que me ha dicho. Por ejemplo, el otro día veíamos una serie y me dijo algo que me voló la cabeza. Me dijo, ve el cuerpo, se nota el llamado en el cuerpo de esa actriz, ve su espalda, ve sus hombros, se nota el prevenidos, la set y el acción, y de pronto entra en la situación, pero ese cuerpo no estaba ya en la situación, inmerso. Y es una investigación de qué hace el cuerpo, cómo está el cuerpo, de qué manera se comporta el cuerpo, lo cual me parece emocionante, y bueno, desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista sensitivo, ¿no? Que es todo el universo sensorial que detona la realidad viva que el espectador puede llegar a decir, claro, él sí es ese que dice que es. Claro. Qué fuerte, qué interesante. Creo que a partir de eso es esta incomodidad que te hablo de este no actor en el escenario. Hay algo que se nota en el cuerpo. Incluso en ocasiones era algo de... cuando estamos frente a un público, ¿no? Ya sea cuando estamos frente a un público, como el cuerpo se siente visto, está ante el escrutinio extremo, todo es distinto, ¿no? Claro. Está este dicho de que en el escenario tienes que volver a aprender a caminar y volver a todo absolutamente. Entonces, en ocasiones sus facciones del rostro se notaba ese como incomodidad, / vergüenza de estar en el escenario. No, quizá vergüenza no es la palabra, cierta incomodidad es eso. Y en el cuerpo se sentía esa
esa ligera incomodidad y como falta de disposición quizá. Y quizás es como esta sobreconciencia, ¿no? De estar siendo mirado. Pero nos pasa, digo, incluso nosotros estamos aquí hablando, pero sabemos que hay una cámara. Y entonces eso a lo mejor también coloca el cuerpo y entonces te censura de una manera o de otra. Y claro, puede haber a lo mejor una tarea consciente de decir, bueno, relaja, respira, intenta, date al flujo o integra incluso. Creo que lo más interesante es la integración. ¿Cómo lo integras? Claro. De ese espacio en donde tú dices, me impone, ok, eso que te impone, dale valor también a ese lugar y déjalo ser parte de esa experiencia viva, porque eso que te impone quizás es lo más real de todo. O sea, tú ahí entrando y cagado de miedo, quizás eso es lo más real de todo, y si desde ahí aparece un flujo valiente, antes de maquillarlo, a lo mejor el cuerpo ya entra en otro territorio en donde empieza a compartir esa experiencia viva que vamos a ver al teatro. Claro. En la experiencia viva de un cuerpo, qué hace el actor, qué hace la actriz. Y de pronto estamos ya en otra cosa, porque aparte avanza el texto, avanza la acción, hay acuerdos, hay una apuesta, entra la música, aquí la luz, lo que sea, y eso te va también dejando, es como el mar, no te esperan las olas, viene una nueva, pero y vas tomando decisiones frente a lo que te vas encontrando. Totalmente. Creo que como actor nunca se pierde esa adrenalina, ese poco vértigo que te da antes de entrar al escenario. Nunca se va a perder, y creo que, aparte de que es algo natural porque estás a punto de entrar al escrutinio extremo, creo que está así medio mágico, pero es el cuerpo disponiéndose a la energía que necesitas tener frente al escenario. Y esto que decías es clarísimo. Yo siempre, hace años que no hago teatro, desafortunadamente, pero yo siempre utilizaba esa adrenalina. O sea, creo que nunca en mi vida he sentido mi corazón latir tanto como antes de entrar a escena. Claro. Pero es el cuerpo disponiéndose, ¿no? O sea, bombeando, que sientas la sangre por todo tu cuerpo, porque me estoy disponiendo desde la responsabilidad y desde el gusto a lo que tengo que hacer, ¿no? Que es, o sea, la actuación está un pelito por encima de la realidad, entonces el cuerpo tiene que estar en esa frecuencia, en esa vibración, en esa, en esa frecuencia para lo que va a hacer, ¿no? Y tienes que aprender a integrar esa adrenalina y ese miedo, ese vértigo para... Digo, porque si no, pues te va a comer, ¿no? Evidentemente. Y algo todavía más mágico, como decías, que me suena medio místico, pero es real. Tú entras y sí te dispones a ese encuentro que demanda de ti una apertura, tú lo nombraste como más grande que la realidad, pero yo diría que es como por arriba de lo cotidiano, porque pienso que nada es más grande que la realidad, pero es la realidad. De hecho, ahí se siente la realidad muy viva, ¿no? Pero lo que también pienso que pasa en el escenario, o no en el escenario nada más, en la actuación, porque no importa si tú estás solo en un espacio con una cámara, también sabes que eso que estás detonando va a ser después visto y comunicarse con un otro cuerpo. Pero en el teatro se verifica una experiencia muy interesante en donde tú de frente también recibes la energía del público, que tú no conoces su historia, pero la puedes percibir. Me gustó algo que dijiste desde la responsabilidad y desde el gozo, porque en efecto pienso que no se trata de... Y ahí creo que fracasamos cuando intentamos sorprender o intentamos impactar. Creo que se trata de influir versus impactar, y en ese influir es entrar también en la condición íntima de tu propio ser y percibirla de ese otro y dejar que eso te afecte. Cuando hice un musical que se llamaba Casi Normales, y Susana Zabaleta era la protagonista, y en el intermedio yo llegaba con ella y no era pose, pero siempre me decía ella algo como: hoy siento muy fuerte el dolor del público, o hoy siento... Siempre me hablaba como... Ella tiene una sensibilidad muy, muy, muy abierta. De hecho, cuando empezamos los ensayos, ella no había hecho nunca un personaje así
en teatro, ¿no? Y ella pues es actriz cantante, pero mucho más cantante. Entonces es tan sensible, es tan abierta que ella, tuvimos una plática al principio, me dijo, necesito que me ayudes a cerrar porque estoy muy abierta. Y ella estaba en el periférico, ¿no? En el coche. Entonces fuimos de la mano y después ella, que es brillantemente inteligente, fue encontrando su higiene de cierre. Pero cuando me decía, siento muy fuerte el dolor del público, yo decía, sí tiene sentido. Ella se está disponiendo a ser canal de algo. Uh-huh. Y luego lo verifiqué porque fuimos de gira a Monterrey y salimos a comprarnos algo al Oxxo, no sé, regresamos al teatro y había un chavo afuerita del teatro y me detuvo y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo 2 minutos? Y yo, sí. Y me dijo, bueno, vengo de la Ciudad de México a ver la obra. Y yo, ¿no la viste en México? No, sí la vi. Y la vi tal día, me dijo el día, el sábado tal, en la función tal. Y me dijo, pero vengo porque yo ese día fui invitado por mi amiga tal, y me dijo el nombre. Y dije, bueno, voy a ir, pero yo ya tenía planeado todo para matarme el martes. Y en la escena tal, en el momento tal, en la línea tal, con el personaje tal, me pasó algo en el cuerpo que decidí vivir. Y por eso vine otra vez a ver la obra, quiero verla otra vez. Y entonces yo me quedé choqueado y bueno, le di las gracias por lo que me dijo. Entré y le compartí a algunos de los actores lo que había pasado porque estaba muy impactado. Porque lo que me había impactado no es nada más lo que me compartió, sino que si él no me lo hubiera dicho no significa que eso no hubiera pasado. Uh-huh. Y pienso que ahí es muy importante porque a veces nosotros no sabemos el servicio que hay con nuestro trabajo. Eugenio dice mucho, es un servicio, ser actor es un servicio. Y pienso, sí es un servicio para algo, sí, claro, para ti también, pero para algo más que no necesariamente sabes de qué forma va a surtir efecto afuera. Y cuando yo escuché eso de este chavo, fue como un recordatorio muy fuerte de el teatro, el cine, lo que hagamos, hay que intentarlo con toda el alma, porque posiblemente en ese intento se dé el encuentro que dialogue con la naturaleza viva de un cuerpo que no sé qué historia trae, no sé qué le pasa a ese corazón, pero que tal vez en esa manera, digamos, de flujo, algo se mueva en el otro y claro, también en el artista que está uh-huh. en el escenario, porque sin duda el teatro transforma, actuar transforma el ser. Ayer oí a la actriz, a Jessie Buckley, la actriz que hizo Hamnet, uh-huh. y le preguntaban, ¿y cuando acabas tus proyectos, tus personajes, tú los olvidas, los dejas? Y dijo, no, yo los llevo todos en mí, yo no los dejo. Los personajes habitan lugares míos y me cambiaron como mujer. Para siempre voy a ser otra mujer gracias a ellas. Y están adentro de mí, porque soy ellas también. Y porque me amplían la experiencia de pensar qué significa ser persona, qué significa ser mujer. Y le dijo el entrevistador, ¿pero no te destruye? Y ella dijo, actuar no destruye, actuar construye. Y, perdón, muchas anécdotas, pero no, todo bien. Cuando hicimos Tranvía, la actriz que hacía Estela, al principio el personaje la hacían 2 actrices. Una hacía el primer acto y otra hacía el segundo acto. Bueno, una el primer acto y el final, y la otra el segundo acto. Órale. Ana Clara Castañón hacía el segundo acto y Astrid Mariel Romo el primero. Ana Clara estaba embarazada de 8 meses como Estela en el segundo acto. En el proceso, bueno, primero de 6 meses, o bueno, de 5 meses, de 6 meses, 7 meses, y en las funciones 8 meses. Qué fuerte. Y solo pudo dar 2 semanas y cachito. Y su bebé nació el día que nace el bebé de Estela. Eso fue muy loco. No manches. Sí. Pero hubo un día que el segundo acto del Tranvía es absolutamente demandante para Estela. Y montamos la obra y ella es una actriz de una valentía. Bueno, todo ese ensamble era un ensamble valiente, con ganas de investigar la obra, ¿no? Profundamente.
Y una de las escenas más fuertes, pues ella estaba muy movida, emocionalmente cargadísima. Terminó y me dijo en corto, ¿no le hará daño a mi bebé? Y entonces nos juntamos todos y ahí estaba el hijo de Marina, Tadeo, que estaba viendo, porque estaba de vacaciones, y estaba viendo los ensayos. Y él tenía 15 años y Marina actuó una obra embarazada de 8 meses de Tadeo. Entonces fue increíble porque Marina ahí también dijo, la energía de la actuación es una energía erótica, aunque entre en lo profundo del infierno, en lo oscuro, en el tánatos. Es una energía, la creatividad construye. Esa energía obviamente drena, agota, te invita de pronto a ver una oscuridad profunda, pero como no pagas las consecuencias, porque al final del día hay un gozo tremendo, porque estás creando una obra, porque cortas, porque decides tú voluntariamente entrar a ese lugar, ese gozo construye y por eso es adictivo actuar, porque uno quiere volver a pasar por ahí y uno quiere volver a experimentar la profundidad de ese personaje. Entonces, bueno, ahorita estoy abriendo algo muy íntimo de un proceso, pero lo abro porque yo creo que hay mucho miedo de actuar. Los actores tienen miedo a fallar, tienen miedo a que, o tienen miedo, los que son muy, muy sensibles y están muy abiertos, tienen miedo a no poder controlar lo que les pasa. No, las emociones no nos destruyen. Hay que tener, obviamente, una conciencia y esa conciencia tiene que ver con un respeto místico de lo que hacemos. Y por eso la palabra higiene, que yo se la aprendí a Vicky Araico, es una palabra que me encanta porque tiene que ver con mantener la limpieza de entrada y al mismo tiempo de salida de los procesos para que el cuerpo, que cuando está haciéndolo no sabe que es mentira, tenga permiso de entrar ahí porque sabe la mente o el actor, que es jinete y caballo al mismo tiempo, pero el jinete sabe que él decide cuando frena y que cuando frena las patas del caballo están agotadas, obvio, corrieron muchísimo, está drenado, pero que la mente pueda hablar con él y decir, hey, dimos una función, bien, respira, me quito el vestuario, me lavo la cara, enfrío mi cuerpo, o bailo como los de Hamnet, que se han viralizado los videos en donde la directora me parece absolutamente genia, que entienda ella que entre más dolor, más gozo. O sea, entre más difícil, más gozoso tiene que ser la procuración del espacio, claro, para aventarse a esa tremenda dificultad. Porque si no, sí, en efecto, puede haber gente que también se traume, se bloquee y diga, nunca más quiero hacer esto, porque si de esto se trata la actuación, como a Björk le pasó en mi película favorita, que es Dancer in the Dark, de Lars von Trier, ¿no? Que ella dijo, si esto es actuar... Adiós. Pero claro, fue entrar hasta ese lugar, que bendita película, pero nunca supo cerrar, no supo salir, y en ese caso, aparentemente, pues ese director tampoco le interesó o supo cómo ayudarle a generar un cierre para que pudiera ser gozoso el despliegue creativo de toda esa maravillosa manera de explorar y expresar el alma de un ser humano como lo hace esa actriz. Increíble. Fuertísimo, ¿no? Sí. Sí, es bien importante el aprender a cerrar porque, pues eso, ¿no? El cuerpo no sabe que estás actuando, o sea, el cuerpo está sintiendo y eso... Justo veía una entrevista de Alan Rickman, sí es el actor inglés, ¿verdad? Sí. Que él hablaba de que ese es como el punto negativo quizá de la actuación, que al final del día te estás lastimando un poco el cuerpo. Yo siento que sí, o sea, sí hay algo de lastimar un poco el cuerpo porque es como, no necesitas estar actuando para, si empiezas a sentir mucho coraje y te quedas clavado con el coraje, tu cuerpo pues nomás está produciendo bilis y adrenalina y múltiples químicos que no son precisamente buenos para el cuerpo, ¿no?
existen porque hay que sentirlos y es necesario para llevar una vida sana. Para eso existe la ira y todas las emociones y sentimientos. El punto es no clavarnos, ¿no? Mucha inteligencia emocional. Entonces, si te quedas clavado, si llevas días, semanas o meses produciendo bilis y todo esto, pues hay algo de que el cuerpo lo va a resentir. En la actuación es igual, ¿no? Si estás constantemente en una escena en donde le estás rayando la madre a tu compañero y tu cuerpo está produciendo adrenalina y bilis y todo esto, pues hay algo de que lo está resintiendo el cuerpo. Pero sí estoy de acuerdo con Odín, que me decía, al final del día yo siento que el cuerpo, el cerebro, sabe en lo profundo que estás fuera de peligro, pues. Si estás en esta escena en donde le estás rayando la madre, sí está produciendo todos estos químicos, sí lo estás viviendo profundamente, pero hay algo de que sabe que no estás en peligro realmente, o sea, es ficción, Así ¿no? es. Entonces creo que es ahí donde empiezas a balancear, pero por eso es importante aprender a cerrar, ¿no? Me compartía Sí. Juan Manuel Bernal también, que él duró durante una etapa este proceso de que como se metió demasiado en la oscuridad, no estaba sabiendo hablar con su cuerpo, entonces le costó un poco y tuvo algo de conflicto ya en su vida personal porque en la ficción se estaba metiendo a algo muy, muy denso y no lo supo manejar bien en su vida, ¿no? Dice que le dio ya como ataques de ansiedad y todo. Y qué importante esto que dices de mientras más denso, mientras más oscuro sea la historia en la que te vas a meter, hay que compensarlo con que el proceso sea gozoso, ¿no? Sí, que Porque, ojo, no significa ser relajiento, porque claro, entonces si no, no le voy a entrar. uh-huh. No, hay que crear la atmósfera para que el cuerpo pueda darse a esa posibilidad expresiva tremenda, a veces oscura, etcétera. Pero cuando se termina el día, cuando se termina el ensayo, cuando se termina la toma, en ese punto, ahí el cuerpo tiene que generar otro tipo de movimiento. Y sí es literalmente un movimiento, o sea, es una cuestión... los actores son atletas emocionales, mentales, físicos. Y nosotros vemos a un atleta antes de correr una carrera, ¿qué hace? Se estira, calienta, vemos que está muy concentrado, muy atento, vemos que hay como un enfoque, pero termina la carrera y también relaja, suelta, respira, toma, se hidrata, tiene que hacer cosas como para celebrar también la Uh-huh. expresión del cuerpo. Yo pienso que a veces hay mucho miedo a que pasen cosas. Nos da miedo, o sea, estamos en un momento de la vida en donde luego a alguien le pasa algo y luego vamos a decirle, no, tranquila, respira, todo va a estar bien. Nos da miedo ver que alguien está de pronto expresando algo que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque nos obliga a hacernos cargo. Uh-huh. Creo que ser actor tiene que ver, sí, con ese hacerse cargo de abrir un territorio y hacerse cargo después de cerrar ese espacio y celebrar que el cuerpo puede expresar como expresa, que el cuerpo puede decir como dice, de revelar como revela. No sé, me parece apasionante y pienso que también cambia dependiendo de cada persona. Y estos ejemplos, tanto Ana Clara como Marina como Astrid, que te ponía son justamente tres actrices ahí de una valentía increíble, humana, de una humanidad muy cercana a lo bestial. En esa bestialidad no tienen miedo de jugar fuerte, no tienen miedo de tocar, no tienen miedo de ir, de intentarlo y al mismo tiempo celebrar el intento y cortar y celebrar el grupo. Hay una mística que tiene que tener la condición de la actuación, o sea, si hoy voy a dar función, pues mi día va a tener que ver con eso. 100%. ¿Qué decisiones voy tomando si tengo una función? Y bueno, si es Blanche Dubois, pues de qué manera, Claro. qué cosas hago. O cuando estás creando en un proceso de ensayos, por ejemplo, con el tranvía para mí fue
un viaje de abrir el inconsciente mucho más decididamente. Yo soñaba todos los días con la obra, soñaba las escenas, incluso trazaba las escenas antes de llegar a los ensayos, las trazaba, las encontraba en mi sueño y al día siguiente podía llegar y hasta les decía, soñé esto, y lo probábamos y lo jugábamos. Y era un espacio, pero no era porque era porque estábamos ahí, claro. Todo el grupo. Y a mí me tocaba hacerme cargo de crear esa mística, de limpiar el espacio de distracciones, desde lo más básico, que es que no puede nadie estar viendo su teléfono, no puede haber un teléfono aquí, hasta dedicarle, eran 5 horas de ensayo o 6, y de esas 6 horas, 1 hora y media solamente para hacer un calentamiento que no era nada más corporal, porque Eugenio Rubio los entrenó también, sino un calentamiento sensorial, que lo hicimos después toda la temporada. Los actores llegaban 2 horas, algunos 3 antes al teatro, porque 1 hora antes de la función calentábamos musicalmente y vocalmente. Después teníamos media hora de un calentamiento corporal, que en la primera temporada lo ponía Eugenio, que no era un calentamiento de nada más articular, sino era movimiento libre, una práctica de movimiento que él hace. Y después hacíamos como media hora de una silla que yo guiaba, de ejercicios sensoriales, y de ahí entrábamos a escena con el objetivo grupal y personal, pero era disponernos para hacer una obra de 3 horas. Nos tomaba 2 horas en colectivo para poder llegar a lo que la obra nos pedía. Qué suerte, pues es que sí es completamente necesario, y más justo con esa densidad y profundidad que requiere esa obra, ¿no? De esto que dices, o sea, hay 2 cosas que me parecen bien absolutamente difíciles de dirigir, ¿no? Que a mí me aterrarían, que es esto que decías, cada actor es completamente distinto, ¿no? Su manera de aproximarse, su manera de llegar a los personajes y de crear es completamente distinta. Entonces, pues sí pienso que el trabajo del director es saber hablar en su vocabulario, en su lenguaje, que es lo que decías, ¿no? Y eso pues es absolutamente complejo, por supuesto, porque tienes que desarrollar entonces, pues, hasta 10 lenguajes distintos, si es que tienes 10 actores distintos, ¿no? Sí. Y cómo te vas a comunicar con ellos y cómo vas entendiendo cómo cada uno de ellos capta las indicaciones y lo que le estás diciendo, ¿no? Y el segundo punto que me parece absolutamente difícil es... Se me fue. Pero el primero, regresando al primero, ¿cómo entonces logras ir encontrando esa comunicación? Hablabas de esto de que es mucho como prueba y error, a ver qué es lo que da un poco más de resultado. Pero ¿hay algo en particular que te haya funcionado a ti para ir encontrando ese camino y ese lenguaje con cada actor? Pues de entrada hacerme cargo lo más posible de estar muy en presente. De estar muy en presente con el grupo, con la obra, de estar muy, muy, muy alerta para recibir lo que los cuerpos dicen, lo que las palabras dicen, los silencios, y lo que a mí me pasa frente a lo que ellos dicen también. Y en ese intento de presente hay una intuición. Me gusta mucho que la palabra intuición, creo que David Lynch dice que es como sentipensar. Dice, intuir es como, creo que es como sentimiento y pensamiento. O sea, es un espacio en donde no es solamente un acto racional, sino es un acto de habitar la experiencia, intuir el viaje y tomar decisiones de flujo también. A mí me gusta mucho pensar en que en ese estado de presente son tus ideas, pero también hay una apertura a recibir como información del otro, recibir información del ambiente, de la obra misma. Me gusta la idea de como canal, o sea, hay algo que de pronto, cuando yo me siento inspirado,
tanto escribiendo como dirigiendo, como en una clase, de pronto siento que hay un flujo de cosas que están en un orden que no son solo mías, que tienen que ver con un encuentro compartido. Claro, hay una pasión mía, ¿no? De la que tengo que hacerme cargo yo. Hay una investigación mía que tiene que ver con mis gustos, con mis curiosidades, con lo que leo, con lo que veo, con lo que pienso, con lo que nutro. Pero también hay algo que está en otro orden energético. No estoy diciendo que sea necesariamente una cuestión, digamos, como mística. Sí pienso que tiene algo místico, pero no necesariamente como fantasmal o algo así, no. Simplemente pienso que tiene que ver con la apertura de bajar ciertos filtros que a veces en el espacio, digamos, muy consciente, social, uno no se permite acceder a ese lugar otro de la propia experiencia, de la propia sensación, que está cargado de información, que ahí tiene lo que este maestro increíble, que yo nunca he tomado cursos con él, pero es mi amigo y nos hemos ido a tomar cafés y me ha dicho dos cosas que me han volado la cabeza. Una, que siempre la cito, que es, bueno, Fernando Piernas es este maestro argentino. Argentino, ¿verdad? Y él dice, una vez yo en un café le pregunté, Fernando, ¿qué crees que va a salvar a la actuación en este momento de la vida de tan poco presente? Y él me dijo, el campo sensitivo habilitado. Y para mí eso fue, dije, claro, este hombre es un maestro, porque el campo sensitivo habilitado en efecto es de lo que el actor se hace cargo para permitir el flujo expresivo en otra naturaleza más allá de lo cotidiano. Y segundo, en esa plática él me habló de un concepto que él nombra el núcleo, que es lo que Michael Chekhov llama como ese centro ideal, ese espacio expresivo. Me gusta mucho lo de la palabra núcleo porque es un centro, un lugar de información, de sensación, de experiencia, de bagaje, que tiene una efervescencia de flujo inagotable, de imaginación inagotable, hay la suficiente experiencia en el cuerpo para poder entrar en la alerta total a la posibilidad de encontrarse con el otro y de imaginar la situación del personaje, ¿no? Pero bueno, es nutrir un espacio y dignificar la propia vida, porque a veces también siento que hay actores en esta idea de si puedo o no puedo actuar, que dicen cosas como chin, es que yo tal vez no lo puedo entender, no tengo el bagaje, no tengo la historia. Todos tenemos historia, todos tenemos un bagaje. A lo mejor las situaciones son diferentes, pero las emociones son iguales. Las intensidades y las combinaciones son diferentes, pero la paleta es humana. Eso es lo que permite que las neuronas espejo del público se conecten y que tengan la experiencia catártica de decir, sí, como yo, o que el cuerpo entre viendo a un otro cuerpo en una experiencia sensorial. O sea, Uta Hagen lo dice, a los 18 años una persona ya expresó todo su arco emotivo. ¿Cuál es la diferencia? Las combinaciones y las mezclas y las intensidades. Las intensidades obviamente cambian y las combinaciones cambian. Pero porque si yo no me acerco desde el entendimiento al material, lo voy a actuar en el pretender, nada más en una interpretación en donde quiero expresar mis ideas del material versus la posibilidad viva de que sea el cuerpo el que tenga ese tránsito y el que mira entonces pueda decir, ok, sí es ese, y yo, porque luego es lo que pasa cuando uno ve una obra, dice, sí eso, pero hoy, ¿yo qué onda con esto? Que es el dramaturgo final, pues es el público, ¿no? Él es el último dramaturgo. Sí, justo ahorita que volviste a mencionar esto como de los no actores, o sea, lo hablo no desde un punto pretencioso de que es que yo soy el mejor actor, entonces puedo observar cuando no hay talento, ¿no? Sino desde un punto genuinamente objetivo y pues responsable también, ¿no? Desde el punto de decir, pues
pues considero que sí puedo llegar a estos estados de todo lo que ya hablamos que requiere el actor, pues, ¿no? Desde el punto objetivo y responsable de decir, pues si a eso me voy a dedicar y eso voy a estar haciendo, pues oye, mínimo sé consciente de si lo estás logrando bien o no, ¿no? Y hay algo de... quería llegar a un punto y ya se me olvidó, pero ya recordé el segundo que te iba a decir, que es, más o menos lo contestaste, pero es, entonces los actores nos vamos quedando con estos, muchas veces no puedes cerrar, muchas veces te quedas muy emotivo, muy sensorial con los procesos que estás llevando, tanto en ensayos como en funciones, y el director es la persona encargada de cuidar a todas estas personas, ¿no? Al final del día eres el capitán del barco y tú eres, pues, como responsable, voy a decir, de estas personas. Entonces, tú estás cargando también con esos pesos de los actores, ¿no? Que Sí. tú utilizas estos mismos métodos para deslindarte, para tener esta higiene, o recurres a algo distinto por tener tantos pesos distintos. Muy buena pregunta y nunca me la habían hecho. ¿Mm? Sí, tengo obviamente mis mecanismos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, si puedo, después de una clase, regresarme caminando a mi casa o en bici. Porque, por eso yo camino mucho, ando mucho en bici, porque son los espacios donde siento que literalmente en el traslado algo como que se mueve. Pero también la vida a veces, a mí me pasa mucho que llego a mi casa con Eugenio, mi novio, y a veces traigo la energía de la clase aquí y él me dice, ey, estás hablando súper fuerte, y yo como, ¿en serio? Yo no me doy cuenta. Entonces es como ir regulándote a un nuevo espacio, a una nueva, con un objetivo diferente. Pero a veces el problema, no es problema, es gozoso, pero a veces lo que pasa es que el ensayo para el actor como para el director, muchas veces no termina cuando se acaba el ensayo. Uno se va. Y como director, sobre todo, tú tienes encima, pues, el viaje de los colegas con los que colaboras, pero también la puesta en escena que estás encontrando, o la película que estás haciendo. A mí me encanta llegar en la noche a ver todos los dailies, ¿no? Todo lo que se filmó, ver, escuchar, ver qué hay. Y yo me voy pensando muchas veces, y me quedo pensando muchas veces en el ensayo, en qué pasó, y a veces no corto, pero a veces lo hago consciente y a veces lo hago inconscientemente. Cuando lo hago conscientemente, en ese seguir trabajando, me gusta mantener un poquito más como esa experiencia para que caigan de pronto rutas que pueda yo probar al día siguiente, o que pueda de pronto ver qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con tal momento, qué puedo investigar con tal actor, o con los alumnos. Con los alumnos es con lo que más pasa, porque no solamente no tienes el resultado de una puesta en escena, de un estreno, de hacer una película. No, ahí tienes la vida, el cachito de un momento de la vida de alguien que está investigándose como persona y como artista, como actor, y está también tu rol ético de formador. Por eso me gusta mucho cuando he tenido la posibilidad de compartir procesos y pimponear, porque lo vives un poco menos solo, ya sea con un adjunto o con una cotitularidad, como por ejemplo con Magaloni, que lo he vivido, o con David Gaitán y Fabiola Villalpando, con Gonzalo de Cesarte, con Ana Guzmán, con la gente con la que he podido, ya sea que son adjuntos o que somos cotitulares. Y si los alumnos vieran los chats, las notas de voz, los podcasts que nos compartimos, a veces en las madrugadas, de pensé esto, no sé qué, o me siento movido por esto, papá. Es tan apasionante y tan importante tener sí la responsabilidad de capitanear un barco y de acompañar un viaje.
humano, de un ser humano, que a veces uno no puede cortar. Que a veces uno no puede cortar. Yo, por ejemplo, yo soy un director que casi siempre ve sus funciones, casi todas. Me gusta mucho ser parte de, bueno, hacerme cargo de esta mística que te digo al principio, de la ritualidad del calentamiento, de la concentración, pero también me gusta ver a dónde se mueve la obra y continuar la investigación viva de la obra o de los actores. Pero cuando no voy, si no voy a una función, pero hay función de una obra mía, yo no estoy relajado, aunque esté en otro lado. Estoy inquieto, estoy como... Por eso no sé si algún día yo voy a ser papá, porque siento que tengo un sentido de... como de... Digo, no sé, a lo mejor sería distinto, pero como de... de una aprensión, de alguna manera, de amor, de que quiero que pase. Antes era mucho más obsesivo, he sabido soltar mejor ahora, pero me acuerdo en una obra, WIT, que justo Paula Celaya era la stage manager, bueno, fue la traductora, hizo muchas cosas, pero era... No la stage manager, pero era la encargada como de llevar las funciones. Y ella estaba en cabina, y cuando yo no iba, le decía, porfa, mándame en audio tal momento y tal momento. Y me grababa así nota de voz y yo las escuchaba y decía, chin, no, así está, no está en presente, no, está más superficial, está en la forma. O sea, para mí es muy importante que pase. Yo sufro mucho eso y lo gozo también cuando ocurre. Desde la responsabilidad también, ¿no? De Sí. decir, estoy llevando esto y quiero que salga como debe de salir. Y quiero que el público encuentre en el teatro un espacio de encuentro humano fuerte, profundo, que no sea el espacio... A mí no me gusta que solo sea un entretenimiento lo que hacemos. Entiendo que hay cosas que solo lo son, ese es el objetivo. Bueno, no es mi carácter, no es mi investigación. Me gusta que esté en el tamaño, digamos, de la dimensión, no sé, voy a sonar pretencioso, pero como cuando uno ve un atardecer, que uno está frente al... que va cuando estamos en la playa y todas las personas nos congregamos a ver el atardecer a la hora del atardecer, en esos 15 minutos últimos, es a observar ese espectáculo que te mete en ti y te maravilla el mundo y descargas, haces catarsis. Eso siento que es el espacio del encuentro de los cuerpos en el teatro, en una película. Me encanta el cine por eso también, porque la sala, la oscuridad, el sonido, ¿qué hace con tu cuerpo? ¿Cuál ha sido tu momento más eufórico en el teatro? De un proceso en el que tú hayas estado participando, ya sea como director, productor o actor, no como espectador, pues. Ok. Híjole, pues muchísimos, o sea, tantos, pero bueno, voy a decir el primero que me llegó a la cabeza. Hice una obra el año pasado que se llamaba Entre nosotros todo va bien. Y fue una obra que fue muy, muy interesante el proceso porque... Es la de, perdón que te interrumpa, la que estuvo ahorita en el Galeón. Ajá, sí, que era del Drama Fest. Y era una obra polaca. Ajá. Y yo, en general, mis procesos son largos. Yo, en general, ensayo el tranvía casi 3 meses y medio, casi 4. Todos eran mis hijos 6 meses. A mí me gustan los ensayos largos, me gustan las clases largas, me gusta que tengamos tiempo de investigar, de probar, de aburrirnos, de que nos pase algo, de descubrir, de apasionarnos. Me gusta el tiempo. Aquí fue poco tiempo y era una obra muy difícil de texto. Pero yo, como tenía poco tiempo, le dije a los productores, quiero ser muy inteligente con el casting, quiero invitar a actores y actrices con las que yo tengo un lenguaje muy fundado para poder lanzar un juego y que podamos crear un ensamble rápido. Porque para mí el éxito de una obra es cuando tú ves a los actores y dices, esta gente lleva tiempo actuando junta. Cuando tú ves y dices,
él actúa muy bien, ella muy bien y él muy bien, pero todos en su individualidad y que no parece que son una troupe, digamos. Yo ahí siento que estoy viendo como la efectividad de cada quien. No me mete al mundo. Entonces, para mí el éxito es crear ensamble. Entonces dije, necesito tener un grupo en donde o todos o en su mayoría sean personas con las que yo pueda volcar una investigación a partir de un lenguaje que ya tengamos compartido. Y en el proceso de ensayos me sentí como un niño que lo he sentido en Las Tres Hermanas, lo sentí en El Tranvía, lo he sentido en algunos procesos muy vivos, como un niño lanzando juego a gente que recibe juego, que hace con eso algo increíble, te lo lanza de vuelta, ¡fum! Tú y al otro, y entonces tengo específicamente una imagen con todo el elenco. Sería injusto nombrar gente, pero con Anaya Lue, con Pilar Flores del Valle, con Aida del Río, con Nacho Taján, que de pronto era como, wow, ¿a dónde podemos llegar? Con Paloma, con Mónica, con ese grupazo que María, te digo, ya tengo que nombrar a todos. Jero, no sé si me faltó alguien. Mónica, sí, maravillosísima. Con todo ese grupo increíble, y Navani, el violinista, para investigar algo que no sabíamos muy bien qué, porque además el texto era medio críptico en papel, o sea, era como, ¿qué es esto? ¿Dónde? No había acotaciones, no te decían nada, y lo fuimos descubriendo y ellos, yo me siento muy buen director cuando siento que mis actores confían en mí. Cuando yo siento esa confianza, justo ese despliegue, que yo digo de desplegar actuación de los actores, yo lo siento en desplegar dirección, no nada más como en una cosa de, wow, qué genial lo que yo puedo entender, no, sino desplegar juego, un juego libre que no encuentra juicio o que no encuentra como defensa. Y también es bonito eso del trabajo, cuando encuentras que el otro se defiende y tienes que encontrar un mecanismo para, como dice también Eugenio, hechizar al otro sin que se dé cuenta, y que de pronto ya esté en el juego, porque uno se defiende porque tiene miedo, uno se defiende porque no quiere hacer el ridículo. Pero bueno, yo pienso que la actuación justo, la batalla principal de la actuación es justo contra el miedo al ridículo. Total. O sea, el pudor es el enemigo número uno, porque uno no se anima a permitir estar algo que uno en la vida no muestra. Exactamente. Ya para ir cerrando, Diego, ¿cómo vives tú el teatro, por ejemplo, en estos últimos 5 años? Que pues ahora justo, ¿no? Se ha dado mucho esto de que son procesos de ensayo muy cortos y procesos de funciones también cortísimas, ¿no? O sea, que tienes 4 o 8 funciones, que creo que es el caso de Entonces la Noche, ¿no? Van a tener 10 funciones, sí. Y en 2 semanas. O sea, lo cual está interesante, pero raro. De miércoles a domingo, Uf, qué fuerte. Sí. Justo, ¿cómo vives eso? Supongo que sí te ha tocado, no supongo, más bien te tocó, pues esto, un proceso más tradicional, ¿no? Que conocíamos de, pues, ensayos largos, ¿no? Tienes que descubrir todo esto que mencionabas, y ahora que se viven tanto tiempos de procesos muy, muy cortos de ensayo y de funciones, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Cómo lo sientes? Pues es que, a ver, no, hay una parte de mí que siempre pensara como, Dios mío, todo lo que necesitamos mejorar para que, por ejemplo, los actores y los directores y todas las personas que trabajamos, los asistentes, pudiéramos cobrar en los ensayos. En el teatro independiente, obvio, ni hablar, ¿no? Claro. Yo, como hago mucho teatro independiente, mucho más que a veces otro tipo de teatro, efiteatros que tienen de pronto, pues sí, cubiertos los procesos o las obras más comerciales que he hecho, pienso que tenemos una invitación muy interesante a encontrar cierta flexibilidad rigurosa. Flexibilidad
Cuando yo te digo que ensayamos 6 meses, todos eran mis hijos, ensayamos 6 meses, todos eran mis hijos, pero no todos los días, Claro. porque los actores hacían otras obras, hacían una novela, hacían una película, y en medio de eso había que irnos encontrando, pero es una voluntad amorosa de decir, a ver, no sé cómo le hacemos, pero tenemos que vernos 3 veces, vamos a encontrar el momento. Si significa vernos el domingo, hacer un ensayo de 8 horas el domingo y hacer uno más el miércoles de 3, y es lo único que alcanzamos, vamos, bueno, lujo, ¿no? Ahí porque 8 horas es un chingo. Nos vamos a comer, obviamente. Sí. Lo vivimos también como una fiesta. Claro. Pero pues pienso que responde a nuestras condiciones actuales. Se están haciendo siempre muchas cosas y se están haciendo muchas veces como para albergar todo, y las programaciones pues apenas alcanzan para 10 funciones y a veces el público también. Entonces yo no lo pienso por obras, yo lo pienso como una investigación cotidiana en donde van entrando las distintas obras, van entrando los distintos procesos, pero de una investigación 24/7 de toda mi vida, en donde con este material tengo chance de explorar un poco más de esto, un poco más de esto otro, contigo que ya nos conocimos, contigo que no nos conocíamos, de qué manera, cómo nos encontramos. Entonces, no me resisto tanto y trato de encontrarle la vuelta. Creo que bueno, tengo virtudes varias, pero la virtud más fuerte que tengo es encontrar cómo sí hacerle, de qué manera sí encontrarle el camino. Y a veces me es fácil ver eso en el otro, y por eso creo que soy director y maestro, porque en el cómo sí y lanzar algo para ese cómo sí, para que el otro pueda hacer, y cómo sí conmigo también, ¿no? Como claro. De pronto, yo con la película que voy a hacer ahora, que te contaba que hay un actor de 75 años que nunca había antes actuado, etcétera. Esta película, yo me levanté en enero, no nos dieron Eficine 3 veces. En enero, en un momento me levanté y dije, yo no quiero que esta película sea una anécdota en mi vida me acuerdo cuando intenté hacer esta película, que es una película que vengo planeando desde hace mucho tiempo, con Diana Bracho, este actor lo conocí apenas el año pasado, pero bueno, es la escritura del guión, invité a Talia Yael en un momento a escribir, con Ina Payán y Luis Salinas, que fueron los productores de Todo el Silencio, mi primera película, y por la edad también de Diana, por la realidad de este actor que se va el 16 de abril de México, dije, yo no quiero que sea la anécdota de cuando intenté. Entonces yo le prometí a Diana, le dije, mira, de última la voy a hacer con mi celular. Yo sabía que no, porque siempre puedo conseguir una cámara prestada, claro. Un micrófono, hacer equipo. Y de ahí para arriba, ¿no? Ir encontrando cómo. Pienso que yo, como vengo del teatro, en el teatro uno no le pide permiso a nadie para hacerlo. Lo puedes hacer en tu casa. Yo hice muchas veces, mucho tiempo teatro en lugares que no eran teatros. Con Milena Pesci, la productora de una de las productoras de Entonces la Noche, hicimos Tribus, esta obra que te digo, una en un trolebús, una en un privado de un restaurante, una en un hotel. Y nosotros hacíamos las temporadas y calculábamos cuánto se tardaba la delegación en saber que existíamos, porque eran obras que se publicitaban, invitábamos prensa, empezaban a tener interés. Yo estaba desarrollando también mi carrera con otras obras más comerciales, por decir algo. Entonces había un público y detectamos que se tardaba como 8 semanas la delegación en darse cuenta que existías. Entonces eso duraban las temporadas para que cuando llegara la delegación ya se hubiera acabado o era la última función.
¡Wow! Y obviamente éramos más jóvenes y hay que tener obviamente una responsabilidad de protección civil, de que el espacio sea seguro, de que no sea un lugar que si empieza a temblar nadie pueda salir, Claro. etcétera, ¿no? No abarrotar, sino tener cierta conciencia que la fuimos adquiriendo. Pero esa impronta de juventud, de amigos, éramos roomies en ese momento, ella y yo, nosotros con Adriana Llabrés, con José San Pedro, con el equipo que éramos de amigos, ese fuego de no pedirle permiso a nadie, pienso que es importante como gremio detonarlo. Porque yo he sido muy afortunado de tener trabajo, de vivir del teatro. Yo puedo realmente decir, yo vivo de hacer teatro, vivo de tengo mi escuela, el Conservatorio de Actuación, doy clases, hago cursos, pero vivo de mi investigación. Soy un privilegiado en un mundo en donde la mayoría de la gente no puede darse ese lujo de vivir de su oficio, en un país en donde de los egresados por año trabajan menos del 10%. Entonces tenemos que hacernos cargo de crear nuestros propios circuitos y de traer al público. También pienso que algo que hemos sido huevones, directores y actores, como de decir, bueno, el público ya llegará, y como si fuera asunto nada más de los productores. Y no, nosotros tenemos que ver de qué manera los invitamos, los traemos o llevamos la obra a ellos. Eso no sé cómo se hace, pero lo que sí veo es que hay gente que de pronto, ayer por ejemplo, tiene que ver con hablar, con ponernos a hablar, con hablar con el Uber, con hablar con el que te ve con una guitarra y dice, ¿ustedes tocan? Esto nos pasó ayer. Sí, en una obra, dijo Mariano Palacios. Estamos aquí en la gruta. Ay, ¿de qué es? No, de tal, no sé qué. Les dejo descuento. ¿Cuándo quieren venir? El sábado. ¿Cómo te llamas? Tal. Perfecto, tal. El sábado nos vemos. El otro día había una chava fuera de la taquilla y Eugenio llegó y le dijo, ¿estás pensando ver una obra? Sí, soy de Chile, pero estoy de viaje. Ven a ver nuestra obra, está el día. Ok, ¿qué día? ¿Y para qué? ¿Cómo de qué es? No, pues tal, no sé qué. A ver, cántale. Canta Mariano. Ay, voy a venir, trae a tu familia. Sí, bueno, y nos saludas al final. Órale. Intentar platicar, generar. Yo sé que hay gente más tímida, sé que hay gente que se atreve más a hacer, que tiene menos pudor. Creo que yo tengo poco pudor en ese sentido. Bueno, en una parte, porque tengo otra parte muy pudorosa, pero bueno, no sé si pudorosa, pero como más como de máscara, ¿no? Del director, o entonces generar como, no consciente, pero como una gente que me dice, yo creí que eras bien mamón, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y es como una fachada que a lo mejor también tengo, pero en ese no pudor, crear conversación para decirle a los otros, ven a esto, a ver si te gusta, y luego platicar lo que hiciste ayer con estas señoras, platicar con ellas para que el espacio del teatro, del cine, pues sea el lugar que detona la plática. Y en esa plática nos sigamos haciendo preguntas sobre la vida, sobre la obra misma, sobre nuestra experiencia juntos o individual, en fin. Temas enriquecedores, ¿no? Sí. Pregunta un poquito escabrosa, Diego. Sí. ¿Cuál ha sido la indicación más dura que has tenido que dar? ¿Más dura o dolorosa? Si la puedes compartir, ¿verdad? Dolorosa, bueno, no, o sea, he tenido que tomar decisiones que han sido dolorosas, como por ejemplo tener que decidir que un actor o una actriz no siga en el proceso. Generalmente nunca ha sido por una cuestión de talento o de no talento, sino más bien por una cuestión de que no quiere o no puede colaborar. Sí. Y eso es difícil, ¿no? Sí. Tener que detonar esa decisión, generar esa conversación. A veces, pues, sales mal parado en eso, se rompe una relación. Me ha pasado todo eso ya. Y, digamos, en términos actorales, pues siento que pienso que cuando mi fracaso se da cuando
cuando he señalado o señalo el error. Creo que ahí bloqueo más que desbloqueo. Lo intento no hacer. A veces he fallado o fallo. Claro. Una vez en una obra, una actriz impresionante, maravillosa, extraordinaria, pero que tenía un asunto con la pronunciación de ciertas palabras que rompía completamente como la limpieza y de lo que se estaba contando en la obra. Y en un momento ella, en un momento climático de un ensayo, pronunció, digamos, mal esa palabra, esa frase, y ella estaba totalmente ahí viviéndola, y yo dije, necesito volverla muy consciente porque es el final de su personaje, es el clímax. Entonces me metí y le dije la pronunciación, o sea, como que le dije usted con D, completa la palabra. Y fue muy violento porque estaba viviendo la escena, pero para mí era importante ahí generar una especie de, como, no sé, como memoria de conciencia de eso. Hoy me arrepiento porque pienso que era muy joven, ahí yo tenía 24 años. Pienso que hay otras formas mejores. Siempre hay formas mejores. Siempre hay otras. A veces me he quedado como... Por ejemplo, me pasó en Todo el silencio, en una escena que yo sentía que no estaba pasando, Y con Adriana yo tengo una complicidad así hermosa, ¿no? Y nos conocemos, hemos hecho muchas obras. Y yo estaba como con ella, y llevándola pues bastante intensamente, ¿no? Y hicimos un ejercicio físico también, Terminó el día y yo me fui a mi casa diciendo, no tengo esta escena, no quedó. Era el último día de la semana. Y Adri y yo nos echamos una chela ese día y ella me dijo, yo creo que no me ayudó ese lugar, no me ayudó hasta allá, llegar hasta ahí, que me dijo, vamos más calmados, vamos juntos, vamos. Y yo dije, sí, claro, obvio, tienes razón, o sea, no puedo. Y luego sí está la escena en la película, porque además sonoramente el cine, que pues es la construcción de la imagen y del sonido, al final todo eso estaba de alguna manera en la escena, pero pienso que es todo el tiempo intentar estar centrado, trabajar con calmarte. Yo soy muy pasional, o sea, se me va la vida en la pasión, y a veces eso también se puede traducir como, soy como un tren. O sea, como la voz y al mismo tiempo tengo algo muy calmado de pronto de escuchar. Tengo como los dos colores, pero tengo que concientizar que ese tren no se me desboque. Nunca he perdido el centro, afortunadamente tengo muchas posibilidades de regular mi pasión, pero aún así tienes el corazón del otro aquí, entonces hay que cuidarlo. O sea, esa pasión desbordada pues es un elemento indispensable en el artista, ¿no? Uh-huh. Indefinidamente, pero sí, sobre todo creo que, bueno, iba a decir sobre todo los directores, pero pues actores igual. Si el director, como llevas a toda esta compañía, ¿no? Lo ideal sería que no se desbordara, porque si no puedes afectar de manera negativa esos procesos, pero pues son humanos, ¿no? O sea, somos humanos. Exacto, a veces. Y creo que lo bonito es tener amigos, como en este caso Adri, que pudiéramos tener ese momento después de decir, no, oye, ¿sabes qué? Creo que hubiera sido, tienes razón, porque además necesitamos mantener esa confianza abierta, ese flujo. Yo no puedo dirigir con miedo a dirigirte, tú no puedes actuar con miedo. Claro. Entonces necesitamos estar encontrándonos todo el tiempo, renovando votos, renovar votos con uno, con la obra, con el otro. No sé, es hermoso.
me hace llorar de coraje, de emoción, de ganas. Me emociona muchísimo esta posibilidad de encontrarme con alguien tan generoso como en ese caso Adriana. Y bueno, se ve nuestra complicidad en esa película. O sea, yo siento que esa película para siempre será nuestro, bueno, comercial para la gente que no sepa qué película. Se llama Todo el Silencio. Que está en Amazon, ¿no? Está en Prime, exacto, la pueden ver ahí. Y tienen que verla porque el trabajo de esta mujer, de Adriana Llabres y de Ludvika Paleta es de otro, o sea, bueno, para mí está en un lugar actoralmente lo que hacen ellas dos, hermoso. Sí. Yo cada vez me considero menos director. El otro día en una entrevista me gustó una respuesta que encontré que fue, dije, yo sí soy director, pero en realidad lo que soy es investigador de la actuación. Yo considero que lo que yo investigo es la actuación con los cuerpos de mis actores, de mis actrices, con mis alumnas, con mis alumnos. Y claro, me encanta la puesta en escena, la colaboración también con todos los otros departamentos, el sonido, la imagen en el cine, etcétera. Pero para mí el trabajo, digamos, humano del encuentro con los otros, y para mí pasa por mi cuerpo. O sea, para mí yo no me siento disociado de los personajes, lo siento en mi cuerpo, siento las obras en mi cuerpo, siento que hay algo de ese tránsito que yo transito. No lo actúo, no es que lo actúo, pero yo necesito estar en esa sensación para poder establecer el vínculo. Para mí, por eso lo de Fernando Piernas me encantó, porque dije, claro, esa es la base de mi trabajo, la sensorialidad, detonar la sensorialidad en el otro, pero tenerla a flor de piel en mí para poder yo con un material, con un otro, sentirla y encontrar el cauce expresivo. Y bueno, me gusta eso, que además no lo puedes dar por hecho porque nunca es igual. Ningún ensayo es igual, porque tú no eres igual. Sí. Y creo que ahí es donde fracasamos, cuando empezamos a repetirnos, como nuestras efectividades. Ya sé. Y luego viene alguien, un amigo, que te dice, oye, no repitas esto. Yeah. Ah, ok, sí. O, no, eso no lo repetí, estoy profundizando algo. Ah, ok, a ver. Entonces, está bueno. Qué bonito, sí, eso está muy bueno. Ya para cerrar, Diego, que se nos acabó el tiempo, aparte del arte, ¿qué te hace feliz? La comida, me encanta, con uno de mis mejores amigos que es Mariano Palacios, me encanta, por ejemplo, vamos a lugares y él tiene una cosa así súper como erótica con la comida y hablamos de comida, y el otro día le dije, tendríamos que hacer como videos de hablar de lo que comemos, como nos mandamos todo el tiempo así, hay que ir a tal lugar, la comida me encanta. Eso lo heredé de mi papá y de mi mamá, que les encanta también como comer bien, comer rico, tengo eso, ¿no? Me encanta la música. Bueno, el arte es la música, dijiste el arte, ¿no? Pero yo además canto, me fascina cantar. Para mí cantar es como, ese es uno de mis elementos de higiene. Cantar mucho, okay. Para salir, para mover la energía. Muy catártico, ¿no? También. Muy catártico. Me encanta la investigación con la voz. Me fascina el oído, o sea, entrenarlo más, entenderlo más. Yo creo que si yo hubiera tenido un oído más virtuoso, o sea, un oído así más de músico, pues a lo mejor me hubiera dedicado al canto también, pero Órale. Me fascina el canto. Me encanta el juego con mis amigos. Yo en general con mis amigos, con mis amigas, improviso mucho, invento mucho, tengo muchos como juegos, personajes, voces, mucho juego de tono todo el tiempo. ¿Y qué más? Pues me encanta viajar. Me encanta viajar. Pues me gusta la vida. Me gusta la vida, me gusta la gente, me gusta mi vida, me gusta mucho, me siento muy afortunado, o sea, siento que tengo muchísimos privilegios, tanto los privilegios que veo que tengo, que son tanto
por haber nacido en una familia que me dio la posibilidad de darme una educación emocional. O sea, mis papás han sido investigadores, son de muchas herramientas que me hacen ser, ¿no? A mí y a mis hermanos. Tanto esos privilegios como obviamente, bueno, privilegios. Yo en la vida he tenido que preocuparme por no sé qué voy a comer. Tengo una red tengo amigos, tengo una familia, tengo un trabajo que me ha permitido expresarme. Me siento muy afortunado, como en un país en donde no es la realidad de mucha gente. Y siento ahí, y por ejemplo, siendo LGBT, también siendo un director gay, me siento también súper afortunado de que no he vivido la discriminación que muchas veces muchas personas del colectivo LGBT viven. Y siento también como la responsabilidad y con eso, de qué manera, qué puedo hacer. Y siempre me pienso, bueno, pues hacer lo mejor que yo puedo en una clase, hacer lo mejor que yo puedo en un encuentro, en un ensayo, dar todo de mí, lo más que yo pueda dar y gozar. Para mí la vida es gozar también, gozar estar con otros y gozar estar con uno y seguir aprendiendo. O sea, siento que me falta un montón de aprender. Tengo muchas películas que quiero hacer, historias que quiero escribir o que estoy escribiendo, teatro, amo el teatro, amo esto. Qué bonito. Entonces, todo el silencio está en Prime. Sí. Entonces, la noche van a estar, ¿qué fechas? Hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo, de miércoles a domingo, dijiste, ¿verdad? ¿Tienes algo más en cartelera? En el Helénico. En la gruta. Sí, en la gruta. No, ahorita no tengo nada más en cartelera. Empiezo a filmar en marzo esta siguiente película. Qué chido. El 16 de marzo arranco y estoy muy contento con ese proyecto que se llama Toda el agua del mundo. Es un guión que ya tiene muchos años y como mucho viaje, entonces va a ser ahorita estoy ahí con el corazón ahí también. Y bueno, las clases que doy, que es en el Conservatorio de Actuación, que es esta escuela hermosa, que comparto la dirección de la escuela con Evan Regueira y hemos acompañado y detonado el espacio para que se cree una comunidad que está siendo muy especial de egresadas, egresados. Ya llevamos 5 años, estamos entrando en el PPA 6, que es el programa de perfeccionamiento actoral. Ya estamos con la 6ª generación. Órale. Y de la carrera ya se graduaron 2 generaciones, entonces empieza también a haber como un universo de actrices y de actores y de maestras increíbles. Tenemos un grupo docente ahí, Carolina Politi, Ale Chacón, David Gaitán, Magaloni, Anaya Lué, Aida del Río, Ana Guzmán, bueno, muchísimos, Gaby Cartol, gente increíble que está pues creando la escuela, y yo estoy muy contento de que ese espacio esté creciendo y no solo creciendo como en número, porque no nos interesa eso. Es una escuela que nos interesa que sea un grupo por año, siempre, para poder realmente tener una cercanía personal, pero sí está creciendo para adentro. Muchos desafíos. Es muy difícil tener una escuela. Yo creo que lo más difícil que hemos hecho en la vida. Me imagino. Evan y yo. Bueno, ahora Evan acaba de tener una bebé, entonces seguro va a decir que eso está más difícil, y seguro sí. Pero bueno, yo que no he tenido bebés, o no sé si tenga, por lo menos ese bebé, pues es tremendamente complejo, hermoso y gozoso como nada. Entonces, me imagino. Es maravilloso. Qué bonito. Pues Diego, gracias por estar acá. No, gracias a ti. Este asiento es tuyo para cuando quieras regresar. Quería entrar más en todo el silencio. La plática se nos fue por otro lado y se nos fue el tiempo, pero cuando quieras regresar, este asiento es tuyo. Yo puesto, tú me dices y vuelvo. Excelente. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Un saludo a todos los que nos escucharon. Nos vemos en la siguiente. Adiós.